Estoy en contra del plan de contenidos, cómo se entiende y se utiliza ahora. Me parece un poco una utopía en determinadas marcas el asumir que la improvisación nos va a dar algo que la planificación no. El plan de contenidos es algo que aporta valor a la empresa, pero aporta cero valor a la audiencia. Deshacerte del plan de contenidos con el propósito de ser más canallita y asociarte siempre a todo lo que vaya surgiendo en la actualidad me parece un error. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradisers, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia, y estás escuchando nuestro programa 168, en el que no vamos a hablar de un canal de marketing concreto, vamos a hablar de una filosofía, una manera de entender el marketing. Y la vida. De la razón de ser. Y la vida, hay mucho de la vida en esto, que es el plan de contenidos. Si a estas alturas, en el 2024, tiene sentido que las marcas tengan un plan de contenidos, que lo utilicen, que se cierren solo al plan de contenidos, que digan cosas como esto no está en el plan, o todo lo contrario, que de repente el plan de contenidos desaparezca y que eso sea una especie de parque Montessori con mucha droga, en el que cada uno hace lo que considera. Creo, ahora me corregirán mis compañeras, que puede haber un término medio entre las dos cosas. Vamos a presentarlas. Sheila Martín, ¿qué pasa, Sheila? ¿Cómo estás? Pues muy bien, con muchas ganas de grabar este episodio. Tengo un poco de miedo por si la palabra nos la banean en YouTube. Bueno, metemos un pi. Pues esto pasa por no tener un plan de Además, contenidos. Creo que ha salido también en otro episodio, no sé qué nos pasa. Ah, pero sí. Pero siempre haciendo referencia a terceros y nunca a nosotros. Nada. Eso es verdad. Ni recomendaciones. Cierto. La otra voz que se oye por ahí haciendo chistecitos también es Marta Álvarez. ¿Qué pasa, Marta? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, con ganas de seguir haciendo chistecitos en este episodio. Todo el mundo ya sabría que es Marta Álvarez si nos siguiera en YouTube, que te recomiendo muchísimo que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que crece como la espuma. Estamos, pero absolutamente desbordados de la cantidad de suscriptores. Os queremos dar las gracias y os decimos que merece muchísimo más la pena, porque el set que nos hemos montado, así muy María Teresa Campos, en paz descanse, acompañado de contenido de valor, que dicen los gurús, es insuperable. Y dicho esto, vamos a demostrarlo con hechos. Lo del set de María Teresa ya lo tenemos. Ahora vamos a dar un contenido, vamos a aspirar a tenerlo mejor que una tertulia de la difunta María Teresa. Va a ser un poco como el listón de hoy, ¿vale? Vamos a intentarlo. En plan, ¿de esto lo firmaría María Teresa o no lo firmaría? ¿Vale? La Campos. Que no es un listón bajo. No es bajo, por eso. Vamos a ver si estamos a la altura. Vale, plan de contenidos en las marcas. Si os parece, hacemos un poco marcado de posiciones, si tiene sentido, a favor, en contra, pichi pichá, o el clásico depende, donde cabe absolutamente todo, de cobardes absolutos. Sheila Martín, empecemos contigo, venga. Estoy en contra del plan de contenidos, cómo se entiende y se utiliza ahora. Estoy a favor del plan de contenidos... Uy, que se me ha metido algo en el ojo. Estoy a favor del plan de contenidos como una herramienta de planificación, como su propio nombre indica, pero no como una herramienta o plantilla o recurso de creación, que creo que es donde estamos ahora y es lo que no me gusta. Vale. Pero si tú ahora montaras una empresa, imagínate que montas una agencia de marketing, ¿vale? Y para la parte de social media tendrías un plan de contenidos con cosas preparadas de antemano, con un buffer de publicaciones atemporales, tendrías un Excel, ¿o no? Tendría un plan. Vale. Pero no tendría un plan cerrado a mes vista, con X de territorios, con X formatos y que todos los meses haya 2 de este territorio, 2 de este formato, 3 del otro, no sé cuánto en este canal. O sea, quizás sí habría como seguramente una nevera de contenido que no se caduque, porque yo qué sé, pues imprevistos hay siempre y viene bien tener como esto previsto, pero dejaría mucho espacio para poder estar más en el día a día y no perder oportunidades que a veces se pierden por tener un plan y tener que respetar el plan y cumplir los tiempos y el número de publicaciones, etc. O sea, utilizarías el plan como herramienta, pero el plan no te condicionaría el resto de cosas. Eso es. Vale. ¿Y qué porcentaje tendrías de plan versus no plan? En un total de recursos de 10, ¿cuánto repartirías? Pues muy poquito de contenido. O sea, de hecho, el contenido que estaría como en la nevera
no lo plantearía como obligatorio gastar todos los meses X de este contenido ya creado, sino por si en algún momento no tengo otra cosa que publicar, lo lanzo. O sea, si pudieses sacar el 100% de contenido que vaya surgiendo a medida que se van viendo oportunidades, sacaría el 100% del contenido mensual así. Tu plan de contenidos es más un salvavidas. Sí, ¿no? total. Vale. Marta, ¿cómo ves tú esto? Que tendríamos que hablar del tipo de marcas que contratan la agencia de Seila. Porque hay, dependiendo un poco del escenario, yo estoy a favor del plan de contenidos y dependiendo dependiendo del tipo de marca, estoy en contra del plan de contenidos, del famoso depende, que dices tú que es de cobardes, pues soy súper cobarde. Porque creo que lo que decía Seila es totalmente cierto, que podemos perdernos como muchas oportunidades por cerrarnos y encorsetarnos al plan de contenidos como el que conocemos hoy día, pero me parece un poco una utopía en determinadas marcas el asumir que la improvisación nos va a dar algo que la planificación no. Aquí pues entran como pues muchísimas tipologías de marcas y dentro de cada sector creo que es un mundo. No es lo mismo una universidad privada que una hamburguesería, una cadena de hamburgueserías que siempre pasa algo en ese sitio o que tienen una tienda local, un sitio físico donde es mucho más fácil aprovechar esas oportunidades. Pues si la marca tiene relevancia y hay conversación alrededor de ella en redes sociales, si pues tenemos como esa facilidad para crear contenido y algo que también, que es fundamental, pero bueno, no todas las marcas, todas las empresas cuentan con los recursos suficientes para esta improvisación, es fundamental porque creo que el plan de contenidos puede salvar como muchas estrategias de redes con la planificación, con planificándose. Y también si queremos como, pues incluso pues la parte como más audiovisual del formato vídeo que tiene como mucha relevancia y vemos que cada vez más, quieras o no, tiene como pues un extra de trabajo, de recursos y un mínimo de planificación, aunque no sea a 20 días vista, pero jolín, algo sí. Y bueno, habría que ver tanto el momento como la época, incluso los hitos de la marca, como el tipo de marca, para saber si recomendaríamos el plan de contenidos o no, porque creo que hay muchos grises. Es que en realidad, si lo pensáis, el plan de contenidos es algo que aporta valor a la empresa, pero aporta cero valor a la audiencia. O sea, es algo que tú decides internamente, que a ti te facilita mucho el trabajo, que te hace todo mucho más eficiente, que te permite planificar, que te permite no ir al día, pero luego cuando eso sale, no hay un extra de valor de que la gente diga esto está planificado o esto no está planificado. Y creo que podríamos encontrar como muchos ejemplos. Mira, esto es interesante. ¿Creéis que...? Vaya, qué buena idea. Qué buena idea he tenido hoy. Menos mal que se me ha ocurrido a mí. ¿Pensáis que hay más opciones de conectar con un contenido que aprovecha la temporalidad? Es decir, que pasa algo y lo aprovechamos que algo planificado. Porque... es muy creativo el utilizar algo que ha pasado y sacar algo que pueda funcionar y que enganche rápido y tal, pero no creo que sea un plan de contenidos tenga que ser de por sí más aburrido o menos creativo. Al contrario, o sea, en plan, si te dan la oportunidad de, oye, joder, tira desde aquí y montas una pieza con el tiempo para hacer pruebas, para no sé qué, tal, no sé cuánto, sacarlo más fino, no tiene por qué funcionar peor, ¿no? No, el plan de contenidos, es que suena como muy al Antiguo Testamento, pero claro, que no deja de ser un documento que, jolín, te puedes dar pues tu tiempo necesario para una pieza y que tenga como su storytelling de una serie de 3 piezas o lo que tú quieras montar. Pero... generalmente, viendo datos y cualquiera que tenga como un poco de experiencia se da cuenta, donde mejor resultados obtienes en cuanto a métricas de pues, alcance, engagement y tal, es en el contenido que mínimamente está relacionado con lo que está pasando. Lo que está pasando, lo dejo como en el aire porque puede ser como pues, una tendencia o una época del año, cualquier cosa, pero eso tampoco quita que ese contenido creativo atemporal no funcione.
O sea que... Claro, o sea, estamos en el mismo barco de que tener un plan de contenido no significa de, oye, voy a sacar un montón de cosas aburridas en lo que me preparo algo divertido. Claro. Puede ser un plan de contenidos creativo 100%. Sí. Que no hace falta sacar 5 razones por las que comprar el bolso de mi primo. O sea, podemos hacer cosas... Vale. Sí, la opinión de rendimiento de lo actual con lo planificado. Estoy mucho en el barco de Marta. O sea, creo que el factor actualidad ayuda mucho a conectar con un momento exacto. O sea, las redes sociales están plagadas de información como para pues, perder oportunidades que te dan muchas pistas de lo que puede tener la cabeza el usuario ese día en concreto o esa semana en concreto y tú aprovecharlo. Y en el plan de contenidos, no sé si de forma obligatoria, pero de alguna forma hay cuestiones básicas que hay que cubrir, como pues eso, intentar como dar a conocer básicos de tu producto, de tu servicio, o hablar básicos de tu marca y cubrir puntos de dolor básicos para el usuario, pero incluso estos puntos de dolor básicos se pueden unir a actualidad. Y si no se pudiesen unir y tenemos que dejarlos como un recurso al que puedan acudir los usuarios, pues tomarlo como tal, que sea un recurso en el que pueden ir de repente al perfil a ver como contenido muy básico, pero que el resto del contenido pueda tener ese punto de actualidad o de creatividad que no tiene por qué ir asociada 100% a la actualidad, pero que ayuda mucho. ¿Pensáis que se puede en una marca establecer el panorama de vamos sin plan de contenidos sin que para la marca tenga sentido el real time? Porque el valor que tiene el no tener un plan de contenidos es coger la actualidad y construir en torno a ella. Si hay empresas donde la actualidad se le queda lejos y que han decidido, algo que me parecería bastante lógico, no tener el perfil canallita, porque al final lo que se hace mucho es coger la actualidad para dar el girito, para apretar a un lado, para apretar a otro. Imaginaos que no queremos ser canallitas y que no tiene mucho sentido lo que pasa en la actualidad. En este caso concreto, para salir de los dependes, ¿sí que tendría 100% sentido tener un plan y seguir el plan por defecto? Yo creo que no, porque... o sea, tú estás hablando de real time, de lo que pasa en el mundo, lo que es tendencia, lo que está en la boca de los usuarios y tú puedes utilizar como marca. Pero la parte de la conversación que gira en torno a la marca, que puede salir cualquier día y tú puedes utilizarlo, o sea, yo preguntaría ahí, esa marca que no quiere ser canallita encuentra conversación sobre ella en redes sociales y creo que si tenemos un no rotundo de las dos, me centraría en un pequeñísimo porcentaje de improvisación. Que también puede ser por cosas que pasan dentro de la marca, que no hace falta que sea de los usuarios, sino pues lo que decía antes, de un espacio físico que detecta la propia marca, el propio equipo, cosas como interesantes para contar que no viene de fuera, por así decirlo. Buen puntito el de Marta. Es verdad que a lo mejor no hace falta que estés pendiente de la actualidad de turno, pero sí que puedes tener actualidad respecto a conversaciones sobre la marca, incluso respecto a conversaciones sobre el sector. O sea que si de repente detectas que oye todos los días hay gente que pregunta lo mismo sobre el sector, puedas aprovechar eso y hacerte eco para incorporarte a eso perfectamente, ¿no? Es que de hecho deshacerte del plan de contenidos con el propósito de ser más canallita y asociarte siempre a todo lo que vaya surgiendo en la actualidad me parece un error. O sea, creo que el quitarte del plan de contenidos puede tener una parte como de unirte a la actualidad de tu propia marca, de lo que vaya pasando en la sociedad, y también del que a lo mejor un día estás haciendo un contenido, mientras estás haciendo ese contenido se te ocurre una idea que puede salir a partir de y el problema está cuando ya en tu plan de contenidos no, has cerrado que tiene que haber 4 posts de ese territorio y ya no te cabe ese contenido ahí con ese formato, tienes que moverlo al mes siguiente, que es lo que no tiene ningún sentido el poder mover eso. Justo estaba pensando que en realidad esto va mucho más de la manera de pensar y de cómo te planteas esto que de otra cosa, de esa mentalidad de, oye, pues si hemos dicho que son 4 y ahora son 2, pues seguramente no pase nada y ya está. Vamos a tirar por ahí. Vamos a imaginarnos el caso ejemplar de todo esto hoy, que es una marca que tiene un plan de contenidos cerrado, pero que reclama ser más creativos.
¿vale? Decir, ay, es que queremos ser más creativos. Todo el mundo lo dice Que lo así. reclaman todas las marcas. Claro. Oye, Aunque queremos luego... ser más creativos. Qué buena idea. Deja que lo suba a dirección y en mes y medio os hemos contestado. Vamos a imaginarnos que hay alguien que dice, venga, pues vamos a coger, yo qué sé, me cargo el 30% de mi plan y los recursos de ahí los multiplico, porque lo que seguro que no puede pasar es que vayan a ser el mismo volumen de recursos que implica hacer un plan de lo que es solo estar al día y detectar oportunidades, o sea, eso no pasa. Nos dan el 30% de los recursos que antes estaban para un plan de contenidos y el doble, ¿vale? Tenemos de repente ese 30% y un 30% extra para hacer algo. ¿Cómo ayudaríais a una empresa que quiere meterse en esto? ¿Cómo tiene que cambiar su manera de pensar? ¿Qué tendría que pasar al día siguiente? ¿Cómo se prepara para detectar oportunidades? ¿Esto cómo influye en la estrategia? Si la estrategia cambia o no cambia, hay que tener una estrategia solo para esto. Vamos a dar como algo práctico y útil que la gente pueda decir para que esos valientes que están ahí fuera y que todavía han cometido la desfachatez de no contratarnos, hasta que nos lo hagan, lo puedan hacer ellos. A ver, yo creo que habría que cambiar como varias cosas, sobre todo un poco a nivel mentalidad y estrategia desde el principio. El tema de los territorios, que vuelvo a él, es como está bien tener territorios de conversación, pero creo que en un escenario en el que cada vez hay más contenidos, en el que cada vez hay más marcas de los mismos sectores, es muy complicado tener territorios de conversación diferenciadores, hablando de territorios como categorías de contenido. Entonces, creo que desde la estrategia ya habría como que cambiar un poco y no tanto plantearlo como territorios de conversación cerrados, que insisto, en algunas marcas puede funcionar, en otras no tanto, pero más marcar como temas o topics o como los queramos llamar en general a los que nos podamos asociar y tratarlo más, pues eso, como temas generales y a lo mejor incluso como secciones o poder ir trabajando formatos que pues, se puedan ir adaptando mucho más al día a día, que no esté tan encorsetado como tenemos ahora mismo el plan. Eso ha sido un poco como la parte de la estrategia. Y luego en el día a día creo que en ese paso de la estrategia al día a día tendría que haber como muy claro unas normas que respeten la confianza de la marca en quien va a gestionar eso en el día a día, porque no me imagino un escenario sin plan de contenidos o con plan de contenidos más creativo y que pueda aprovechar más las oportunidades del día a día si no existe confianza por parte de la marca. O sea, que bien marcar muy bien hasta dónde vamos a llegar o dónde nos vamos a frenar para que eso esté claro, o bien tener como recursos o apoyos de, vale, que haya alguien en exclusiva de la marca disponible para cuando surja esto poder contrastarlo y que haya agilidad en ese sentido. Y en el día a día, ya que hemos incrementado un poco los recursos, creo que tendría que haber como recursos específicos para pequeñas cosas del día a día que se salgan de grabar un contenido o de editar un contenido, que a lo mejor se nos puede ocurrir hacer un sorteo porque ha pasado no sé qué cosa y tiene que pasar en ese día y necesitamos saber que contamos con X dinero para gastarlo en eso, que haya liquidez de recursos un poco. Y la confianza yo creo que es súper importante, o sea que sí que podemos hacer ejercicios para que la persona que está detrás de las redes interiorice al 100% la marca y que, digamos, la marca tenga la confianza suficiente de, vale, confío en esta persona, y no es simplemente es un buen profesional y ya está, sino que al final interiorice la marca, el tono de voz, todo esto que nos hemos hartado de repetirlo, pero que es muy importante de cómo sí y cómo no vamos a contestar a según qué cosas, porque si estamos en el barco de que la improvisación es súper importante para nuestra estrategia, no hace falta que revise absolutamente todo desde la marca. Entonces esa parte es fundamental también. Yo me imagino como una especie de calendario de ideas, por llamarlo de alguna forma, donde ahí se puedan ir aterrizando pues, según el peso que demos a la improvisación, tanto el contenido como de marca, que puedes dar un pelín más planificado, como, bueno, pues estos 4 días tienes como más tiempo, más recursos para encontrar conversaciones de tal. Entonces, yo sí, o sea, no me lo imagino como, pues ya está, no hay ningún documento de trabajo, pero sí un calendario como más genérico que
O sea, porque es que me parece como un poco complicado el recoger como la confianza ciega, incluso al principio, sobre todo, de no tenemos ningún documento, no tenemos ningún sitio donde ver qué se va a publicar, o al menos un mínimo de estrategia. Entonces, este calendario yo sí que me lo imagino. También, no lo hemos hablado, pero la parte de el UGC o de los pequeños creadores que puedan salir, del contenido orgánico que puedan crear, también es fundamental para meterlo aquí. O si ya, pues obviamente, planificas las colaboraciones con influencers, poder incluirlas en un calendario que no esté súper encorsetado, porque muchas veces se solapa con tu contenido de marca como tal y se pierden oportunidades porque ha pasado como mucho tiempo desde la publicación. Yo creo que a veces las empresas se creen que el no tener plan de contenidos es el chistecito que hacía al principio de esto casi es un parque de no trabajar, de humo, donde la gente se tumba y se pone a beber y de repente tiene una idea y tal y no sé qué. Pero lo que comentabas ahora, Marta, de en algún sitio tiene que estar aterrizado qué cosas seguro que no van a pasar, qué cosas seguro que tiene sentido, dónde y sobre qué nos alineamos, entre otras cosas, para que si mañana entra otra persona, esto escale y que no sea en plan de te tiras 6 meses interiorizando la marca con lo que sea eso y luego ya vas tirando. O sea, hay que alinearse cosas seguro. Yo tengo 4 puntos así como muy filosóficos para que una marca pueda trabajar con esto. ¿Queréis escucharlo? Venga, adelante, descarte. Impaciente. 1, valentía. Es imposible hacer esto sin un ejercicio de valentía en el mensaje, etc. 2, confianza en las personas y en el equipo. Y en los canales. Y en los canales. Pero sobre todo en que como tienes que quitar protocolos y el protocolo igual es algo que aporta valor a la empresa y ya no tanto a la empresa sino a la persona que consideramos que vamos a hacerlo mejor que quien se dedica a esto, pero es verdad que tú puedes tener mucha confianza en ti mismo y no vas al del avión a decirle al piloto deja que yo controlo más. O sea que esto podría ser un poco igual de oye, deja que tú funciones. Confianza. 3, tolerancia. Lo que pasa con esto es que aumenta mucho el riesgo y entonces aspirar a un 100% de aciertos es estúpido. En algún momento vas a tener que tener un poco de tolerancia al error, de decir, oye, pues sí, pues con esto hemos derrapado, cuántas veces pasa o no pasa, esto no lo hemos tenido en cuenta, ese tipo de cosas como que pasan un montón y le pasan a todo el mundo todos los días. Inciso, la tolerancia también es importante con el plan de contenidos actual, porque no todo tiene muy buen rendimiento y muchas veces hay que hacer ajustes en territorios, en líneas de contenido, en el enfoque de un contenido que ha podido causar como una mala imagen de la marca. Entonces, tolerancia en realidad hay que tenerlo en cuenta siempre. Es ACM poniéndose la tirita antes de la herida. Vale, y por último, adaptación. Creo que esto cambia mucho el organigrama interno. O sea, cambia mucho el ecosistema, donde de repente todo era de una manera y al día siguiente es qué me traéis hoy, cómo funciona y no saber qué va a pasar y esa incertidumbre y tal, que creo que es positiva, pero que seguro que requiere un periodo de adaptación. Y añadiría otro diciendo esto, que es tómate esto como una prueba, o sea, creo que puedes probar, oye, qué es lo que pasa cuando no nos encorsetamos y dejamos a la gente un poco pensar y que puedan pasar cosas no previstas, está ok, pero tómatelo como una prueba de 6 meses, o sea, que no cojas el primer mes y cuando veas que no tal, como que esto no haya tirado, porque al final si funciona es mucho más fácil luego cada vez darle más importancia a esto o menos importancia, que tampoco va a pasar nada, no te vas a cargar una marca por empezar a explorar esto, eso seguro. O sea, solo hay cosas que ganar en realidad si lo pensáis en esto, ¿no? Sí. Puedes perder muy poco. Claro, sí, perder muy poco. Yo diría, pues para las marcas o los equipos como súper prudentes y no tan valientes para hacer esto, que se me ocurre que una garantía, que tampoco es una garantía, pero algo que no es una frecuencia de publicación o algo como muy aterrizado, son los OKR, que no hace falta definirlos como a fondo, pero sí que la marca sepa el foco de las personas que van a gestionar los canales y que por mucha improvisación que haya, el foco sigue estando. Entonces creo que eso, para empezar con la transición de nuestro nuevo mundo ideal en cuanto al plan de contenidos, puede ser algo que dé luz a la gente como más, tímida, iba a decir cobarde, tímida a la hora de dar el paso en estas cosas. Qué tacto tiene. Un detallazo. Qué tablas. Hablemos de la medición, porque
El escenario cuadriculado, iba a decir alemán, pero no sé si es un poco faltar a todos los animales porque no todos los alemanes son iguales. Igual hay 3 que son un poco más creativos. El plan alemán de estos territorios, esta frecuencia, estos formatos, tal, no sé cuántos, se mide muy bien. Y luego puedes filtrar por formatos, por frecuencia. ¿Cuál es la mejor hora para publicar en LinkedIn? Pues eso, como que lo tienen muy controlado. Claro, la parte hippie de todo esto... voy a decir los españoles para no meterme con nadie más, en plan, por un lado los alemanes cuadriculados y luego hay un ratito para que los españoles jueguen a ser creativos, ¿vale? Y se acuestan más tarde y cenan más tarde y esas cosas. ¿Cómo medimos a los españoles? Porque claro, si un día te sacas un vídeo de no sé qué, otro día es un retweet de alguien metiéndole un chistecito, otro día es un GIF o un meme o un tal, ¿de qué manera podemos clusterizar lo que estamos publicando en la fase hippie para luego sacar conclusiones de, oye, pues esto tiene más, menos sentido, esta idea era más buena o menos buena, porque eso es muy complicado de juzgar? Y luego también, a lo mejor echando un pasito para atrás, si tiene sentido. Es decir, si es necesario dentro de la parte que no es planificado 100% como encorsetada, si necesitamos medirlo absolutamente todo para saber dentro de 3 meses, oye, ¿esto tiene sentido o no tiene sentido? Si podemos juzgar lo no planificado con lo planificado. Venga, 17 preguntas en una. Marta, 17. Empieza por la que quieras. A ver, creo que siempre puedes encontrar como puntos en común o explicaciones al por qué ha funcionado y al por qué no, ya sea porque aparece una cara visible, porque habla de un usuario, porque hemos usado pues es un comentario de un usuario o simplemente porque es algo de la actualidad, de un meme en tendencia incluso, que hemos aprovechado. Iría un paso más allá de lo que decías de si tiene sentido, porque no me fijaría tanto en el análisis cuantitativo, sino en un poco lo que nos ha dado a nivel, pues, qué implicación ha demostrado la audiencia cuando ha consumido el contenido. Pues si ha habido como una interacción de más calidad por el tipo de perfil o por el comentario que nos ha dejado, si nos ha compartido en stories X persona, ese tipo de cosas que creo que últimamente se están teniendo como más en cuenta, pero que cuesta como mucho porque no es un dato como tal, o sea, no es un comentario y ya está. Entonces como que cuesta mucho el poner en valor la importancia de ese tipo de análisis, por así decirlo, en un ongoing clásico. ¿Sheila? O sea, para mí, igual que el plan de contenidos como se entiende ahora, encorseta la creatividad y limita las oportunidades de la marca, etcétera, el poner KPI tal y como se ponen ahora también lo hace. Porque al final estás creando contenido pensando en que hay que alcanzar X guardados y eso ya te limita a incluir un CTA que esté como más enfocado en el guardado o hacer un tipo de contenido más enfocado a divulgación para que luego se lo guarden y lo vuelvan. Creo que habría que poner eso como objetivos un poco más generales porque obviamente algo hay que medir y hacia algún sitio tenemos que ir, pero pondría mucho más en valor cosas cualitativas, o para mí es mucho más relevante el que pues eso, una persona influyente en el sector nos haya hecho retweet, aunque sea un retweet, que 5 usuarios normales random se la hayan guardado. Ya. Y creo que ese tipo de cosas que a lo mejor a corto plazo o en la primera revisión del mes no lo vas a poder valorar, no vas a poder ver hasta dónde llega, pero cuando vas sumando como esas pequeñas cosas que van más allá del tanto porcentaje de engagement, lo que se crea alrededor de tu marca mola mucho más que ir viendo pues cuántos seguidores te han subido y ya está. Sí. Durante este programa he pensado en cuál sería mi escenario ideal. Compártenoslo, por favor. Adelante, Jorge. Si a mí me dan una señora marca con un señor presupuesto, porque creo que esto varía mucho de si tienes 15.000 euros de presupuesto a si tienes 150.000, ¿vale? Pero si a mí me das 150.000 euros de presupuesto, oye, Jorgito,
Toma, molaría, dejaría que me llamaran Jorgito si me dan un presupuesto de 150.000 euros, solo social media orgánico. Cogería esos 150.000, el 30% iría a plan de contenidos en plan de ongoing, muy táctico, día a día y tal, de buffer, que además tiene algo muy bueno que no tiene el real time y que no lo hemos comentado, que es, oye, aquí tú marcas muy bien de qué se va a hablar. O sea, sabes muy bien cuál es el discurso. Nadie, si no estás encontrando a alguien que esté ultra enamorado del producto y de los precios que tienes de la rebaja que tal, pues te lo haces tú y eso es importante. El otro 30% lo dedicaría a la parte no planificada, pero también del día a día y del ongoing, y el 40% a campañas grandes con piezas muy curradas, como si fueran a salir en televisión, enfocada a redes sociales, spots bien currados que me generen 2, 3 picos durante el año, bien trabajadito, tanto si es para lanzamiento o para puro de marca. Mucha gente asintiendo veo por aquí, ¿eh? Pirámide de las 3 H's, un las poco. Las 3 H de Marketing Paradise. Las 3 H's de marketing. Y lo que comentabas o sea, ese 30% de la marca también es importante porque creo que puede salir muy bien el planificar contenido en según qué épocas. Un Black Friday, un lanzamiento de producto, una apertura de un espacio físico de tu marca, un día D que quieras aprovechar para una acción especial, que obviamente dentro de esa acción especial puede estar incluido algo de improvisación por también ver un poco la reacción y la acogida que tiene la acción, pero tampoco podemos pretender que o sea, estar como un poco a merced de lo que pasa en el resto de canales, claro, en la actualidad, porque si tenemos una estrategia propia, unos valores propios y un poco, pues lo que decías, Dile, unos objetivos, aunque sea como más generales de la marca, reales y que están directamente relacionados con el negocio, es importante también tener como una parte que, bueno, pues esto lo gestionamos nosotros como queramos. Vale, ¿algún alegato final a favor o en contra del plan de contenidos? No, por mi parte, me quedo ya todo así. Claro. Muy bien. Pues vamos a por marcas que marcan. Un ejemplo de una marca que lo hace muy bien en esto del plan de contenidos o el no plan de contenidos, Sheila. Hablando de alemanes y españoles y no sé cuántos idiomas más, Duolingo es la marca que marca para hoy, que creo que viene como muy al hilo de este tema. No sé si dentro trabajarán o no con plan de contenidos, pero estoy segura que el contenido que publican y cómo tienen planteada su estrategia no podría funcionar con un plan de contenidos de estos territorios, este número de publicaciones, estos formatos y de aquí no te salgas. Me parece imposible. Duolingo tiene una estrategia de social media que la mayoría de su contenido es formato vídeo. Mucho de ese contenido pasa dentro de las oficinas de Duolingo, que es algo que tiene que ir como muy de la mano con el poder improvisar y que ayuda mucho a que si hay algún tema de actualidad pueda reaccionar con más rapidez. Duolingo, además, una cosa muy guay que tiene en su estrategia, que la fue cambiando como un poco a raíz de la pandemia y demás, antes era como mucho spot, mucha tele, mucho performance y marketing puro. Cuando en la pandemia empezó a ver un poco que esto funcionaba y que era por donde podía tirar, crearon un equipo de viralidad, creo que lo llaman así tal cual, en el que el equipo de redes y el equipo de marketing más performance van como muy de la mano para que dentro de las frases, por ejemplo, que puedas encontrarte de Duolingo, el equipo de redes piense cómo eso puede hacerse viral, de cómo puede salir una frase graciosa que luego se pueda contar y de la que se pueda hacer un vídeo. Y de hecho leía que pues eso, a raíz como del primer año del cambio de esta nueva estrategia habían reducido el porcentaje de inversión en performance y que iba como muchísimo más de diferencia a la creación de contenido, que en spots de tele ya no se hacían prácticamente nada y que pues eso, los resultados que habían conseguido haciendo ese match de chascarrillos que se pueden luego amplificar en redes sociales es lo que les había hecho como reposicionarse un poco como marca, que se pueda apreciar mucho más la app y que apetezca un poco meterte dentro de la aplicación para estar un poco al día de los chascarrillos que está todo el mundo sacando las frases de Duolingo y el búho para arriba y para abajo y tú no te estás enterando de nada. O sea que también
el poder crear incluso una necesidad desde tu marca a nivel consumo de contenidos me parece como muy buen punto. Qué guay. No sé si lo llamaría equipo de viralidad. Yo creo que tampoco, No me porque gusta. no me gusta el plantear un contenido para que se haga viral, Sí, pero bueno, entiendo el concepto. Pero sí, muy bien, muy bien. Sí, traído. muy guay. Marcas que marcan, muchas gracias. Nada, hombre, un placer. Da falta decir a ti, María Teresa. Gracias, Marta, por pasarte por aquí. A vosotros. Y a ti, querido oyente, también muchísimas gracias por escucharnos una semana más. Animarte, por supuesto, a que nos sigas en YouTube si no lo has hecho. Y, por supuesto, que te suscribas a Paradises para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Hasta la próxima.